Ha caído considerablemente con respecto a un dato histórico de la campaña 38-39, que se marca un récord de más de 8 millones de hectáreas, 9 millones de hectáreas, más de 9 millones de hectáreas con respecto a las últimas 3 millones y pico de hectáreas que se sembró en la última campaña. O sea, cae realmente en forma considerable. Ingeniero, ¿usted qué aspecto abordó? Sí, en particular lo que sucedía y sucedió en el partido de Bragado respecto de las superficies, la evolución, y es un calco de lo que ha pasado a nivel del país con algunas diferencias en algún momento, pero por ejemplo en varias campañas años atrás, 10, 15 años atrás, se llegó a sembrar 30.000 hectáreas de trigo en el partido de Bragado. Después se estabilizó medianamente entre 16.000 y 20.000, pero lo curioso que acompaña esta situación que comentaba Fernando, en las últimas 3 o 4 campañas estuvimos en 8.000, 9.000, 10.000, no más de 10.000 hectáreas, lo cual esto, traducido en una imagen, es una lamparita amarilla del semáforo que titila, indicando que esta gramínea, el trigo, como también el maíz, ha disminuido considerablemente, que no es la superficie que realmente tendríamos que tener. En el trabajo también se menciona que la soja ha incrementado muchísimo, y en el balance entre soja de primera, de segunda, el maíz, el trigo y la cebada que también se hace, estas últimas dos, el trigo y la cebada, es menor, y esto preocupa realmente no solo desde el punto de vista agronómico, en el equilibrio ecológico, sino que también porque no es suficiente para poder abastecer, ¿no? ¿Cuáles son las razones de esta menor cantidad de siembra de trigo? ¿La soja? No, la soja yo diría que al revés, y que yo haría una comparación con la fiebre. La soja es un síntoma y el problema no es como cuando nos enfermamos, el problema no está en la fiebre, el problema está en que es lo que la ocasiona. El trigo disminuye. El cultivo alternativo que va colonizando es la soja, pero y lo que intentamos hacer con el documento fue tratar de explicar por qué disminuye el trigo. Y la primera razón que nos encontramos es que, digamos, cosa contradictoria que encontramos es que el trigo-soja es mejor negocio que hacer soja de primera. Tenía un margen bruto, lo vimos nosotros en cálculos propios, y además lo comparamos con otras entidades y lo estudiamos, y encontramos que trigo-soja es mejor negocio, deja un margen bruto, deja un margen económico mejor que la soja de primera. Entonces, ¿por qué se hace menos trigo? Y lo primero es que implica mayor riesgo, mayor inversión, que hacer un cultivo de soja de primera. Porque en la soja de primera el productor con menos recursos puede lograr un margen bruto un poco menor pero similar. En el caso del trigo tiene que hacer una inversión mucho mayor, y frente a un problema climático puede tener tanto problema con el trigo o con la soja de segunda, y se enfrenta, digamos, a dos situaciones donde puede ocurrir un siniestro que le produzca un quebranto. También el otro tema es que la sincronización de tareas que requiere hacer trigo-soja es mayor, la cantidad de trabajo es mayor, porque implica hacer 2 cultivos en un año en vez de un solo cultivo. La otra razón es el sistema de alquileres que se llaman accidentales por cosecha o por un año, que la mayoría de los campos, el 70% aproximadamente de los campos, se manejan por alquiler, o sea, no lo manejan los propios dueños, sino que hay un tercero que alquila el campo. Entonces, en la negociación entre propietarios del campo y quienes son los arrendatarios, aquellos que lo van a trabajar, por supuesto, hay que ir acercando partes. En ese acercar partes se va pasando el tiempo, los propietarios buscando mejores ofertas, los arrendatarios tratando de no convalidar lo que le piden los propietarios, y así, como la fecha de siembra de trigo es en junio y la cosecha de la soja anterior fue, por ejemplo, en abril o mayo, queda poco espacio para encarar un cultivo de trigo, y finalmente se termina yendo buena parte del invierno en negociaciones. En ese periodo van desarrollándose malezas que están siendo muy problemáticas,
y finalmente la única opción que queda es hacer cultivo de soja de primera, que es el que se siembra más tarde de los cultivos que se hacen en la zona. Entonces, creo que hay un conjunto, creemos, el trabajo digamos, el documento es mucho más extenso, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a detallar tanto, pero hay un conjunto de situaciones entre las cuales están también un conjunto de reglamentaciones sobre lo que es la exportación o la prohibición de exportación, la falta de reglas claras para los productores que en algunos casos, teniendo el trigo, no lo pudieron vender. Entonces eso creó incertidumbre sobre qué posibilidades iban a tener para venderlo. O sea, hay una serie de factores que llevaron a que disminuyera la superficie de trigo. También la de cebada, que va más o menos por el mismo carril, y la de maíz, que tuvo problemas similares. Entonces, conclusión, se termina haciendo soja.